Muy buenos días, mi nombre es Daisy Hernández Isidro y soy estudiante del Bachillerato Integral Comunitario de Santa María Temascalapa. Quiero iniciar con mi primer podcast, que por lo que tengo entendido es narrar o debatir sobre un tema en específico, para el cual yo escogí lo que es la filosofía y voy a hablar sobre la antigüedad, la Edad Media y de algunos filósofos que fueron parte de esta historia. Alguien de aquí se preguntará, ¿qué es la filosofía? Son disciplinas que se centran más que nada en el estudio de áreas muy específicas, ya dependiendo de cuál. Cada rama tiene un objeto de estudio y una finalidad distinta. Y eso está claro. La filosofía es un pensamiento filosófico, lo cual significa amor al conocimiento. Parte de la filosofía tiene parte de lo que es la ciencia, lo que es un pensamiento mítico, la historia. La filosofía es amor a la sabiduría, a un pensamiento o a sentimientos. Se dice que la filosofía viene de lo que es, digamos, lo que es el philos, que es amor, y el sophia, pensamiento o sabiduría. Hay muchas ramas de la filosofía. En ella se encuentran lo que es la metafísica, la lógica, la ética, la estética, filosofía del lenguaje, la gestionología, filosofía del derecho, filosofía de la animalidad, la política, el lenguaje, la mente, la ciencia, filosofías de la religión y la naturaleza. Y otro más que se me olvidó mencionar, la epistemología, que la filosofía se divide en varias ramas. Cada una de estas se centra en algo diferente, o como dije anteriormente, en algo muy distinto. La filosofía es como una construcción y comprensión de la propia persona y de todo lo que le rodea. Proviene históricamente de la antigua Grecia, de un momento en el que los seres vivos comenzaron a buscar explicaciones racionales. Por ello, Tales de Mileto en el siglo VII a.C., y de quien se dice que es el primer filósofo que busca conocer el denominado arché. La palabra arché en la filosofía griega se dice del principio acomodar, creador de todas las cosas. Y pues entre otros filósofos que igual hicieron gran parte de su historia. Se dice que la filosofía es de carácter racional, porque en ella predominan las argumentaciones lógicas y las especulaciones lógicas y reflexivas. En lo sistemático, debe estar presente en los pensamientos, en las tesis y afirmaciones que se encuentren vinculadas. En lo crítico, se dice que la filosofía se critica porque ella misma no acepta ni admite nada que no sea examinado. La ciencia es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de examinar y describir la estructura de la ciencia y de los métodos que siguen los científicos para trabajar en ella. Se trata de una disciplina que reflexiona sobre los fundamentos, métodos, límites y alcances de la ciencia. Lo que intenta la ciencia es la naturaleza y la obtención de ideas científicas. Como la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza, la formulación del uso del método científico y los tipos de razonamiento. La ciencia es un conjunto de conocimientos y métodos que buscan entender y describir el mundo natural y social que nos rodea. En este viaje exploraremos los conceptos clave. La ciencia se enfoca en la observación, la experimentación y la deducción lógica para desarrollar teorías y explicaciones sobre el mundo. Los conceptos clave. Un método científico. Es un proceso sistemático para desarrollar y probar teorías científicas. Implica la observación, la formulación de hipótesis y la experimentación. La hipótesis
Es una suposición o conjetura que se comprueba a través de la experimentación y la observación. Deben ser específicas, comprobables y falsables. La teoría. Una explicación bien fundamentada y ampliamente aceptada de un fenómeno natural. Las teorías científicas deben ser consistentes con los datos y las observaciones. Las evidencias. Los datos y observaciones que respaldan o contradicen una hipótesis o teoría. La evidencia científica debe ser objetiva y verificable. Hay varios tipos de ciencia: las ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias formales. En las ciencias naturales, estudian el mundo natural, incluyendo la física, la química, la biología y la geología. Las ciencias naturales buscan entender los fenómenos naturales y las leyes que los gobiernan. En las ciencias sociales, estudian el comportamiento humano y las sociedades, incluyendo la psicología, la sociología y la antropología. Se busca entender la complejidad de la sociedad y el comportamiento humano. En las ciencias formales, estudian las estructuras y patrones abstractos, incluyendo las matemáticas y la lógica. Buscan entender los principios y las reglas que gobiernan los sistemas abstractos. Su aplicación está en la tecnología, en la medicina, en el medio ambiente y en la industria. ¿Qué es la estética? Del griego aesthetikos, susceptible a ser percibido por los sentidos, y aistanestai, percibir. Es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte. En la estética se ocupa de entender cómo percibimos y experimentamos la belleza, el arte y la creatividad. Es un campo que abarca desde la filosofía del arte hasta la psicología de la percepción. ¿Qué es la belleza? La cualidad que hace algo que sea atractivo o agradable para nosotros. La belleza puede ser subjetiva y variar según la cultura o la persona. ¿Qué es el arte? La creación de obras que expresan ideas, emociones o experiencias. El arte puede ser una forma de expresión personal o una forma de reflejar la sociedad. La forma en que cada persona podría decir que se describe a sí misma es por la preferencia personal por ciertos estilos o formas de arte. Es como un diferente gusto de cada persona. El gusto puede ser influenciado por la cultura, la educación y la experiencia personal. Se conocen 4 tipos tipos de la estética. La estética la estética clásica se enfoca en la belleza objetiva y la perfección formal. La estética clásica busca la armonía y la proporción en la forma y la estructura. La estética romántica se enfoca en la expresión emocional y la individualidad. La estética romántica busca evocar emociones y sentimientos en el espectador. La estética contemporánea se enfoca en la diversidad y complejidad de la experiencia estética. La estética busca explorar nuevas formas de expresión y significado. La estética moderna se enfoca en la experimentación y la innovación. Busca romper con las convenciones tradicionales y crear algo nuevo y original. En lo más común que podemos ver donde expresan la estética es en el arte y diseño, en la arquitectura, en la arquitectura, en la moda, en el cine y en el teatro. La estética es un campo fascinante que nos permite entender y apreciar la belleza y el arte en todas sus formas, ya sea desde ver una rosa o una flor, o bueno, como cuando vemos algo y pues nosotros entendemos qué es lo que le damos belleza, a qué nos referimos cuando decimos, eso está hermoso, eso me gusta, o cuando vemos colores. Esa es una forma de expresar la estética. ¿Qué es la epistemología? Busca entender cómo adquirimos conocimiento, qué es el conocimiento y qué son las condiciones necesarias para que algo sea considerado conocimiento. La epistemología nos pregunta,
¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y cuáles son los límites del conocimiento humano? La comprensión o posición de información, habilidades o creencias que se consideran verdades o justificadas. El conocimiento puede ser adquirido a través de la experiencia, la educación o la investigación. En la creencia, es la aceptación de algo como verdadero, aunque no necesariamente esté justificado o demostrado. Justificación, la razón o evidencia que respalda una creencia o afirmación. Es fundamental para determinar si una creencia es conocimiento o no. La verdad es la correspondencia entre una afirmación y la realidad. Es un concepto complejo y controvertido en la epistemología. Los tipos de epistemología: empirismo, racionalismo, constructivismo. El empirismo, la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia y la observación, sostiene que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos y la experiencia. El racionalismo, la idea de que el conocimiento proviene de la razón y la lógica, sostiene que el conocimiento se adquiere a través de la razón y la deducción lógica. Constructivismo, la idea de que el conocimiento es construido por el individuo a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Sostiene que el conocimiento es una construcción social y cultural. La filosofía de la ciencia. La epistemología se aplica en la comprensión de la naturaleza del conocimiento científico y la metodología científica. La epistemología de la ciencia busca entender cómo se desarrolla y se justifica el conocimiento científico. La teoría del conocimiento se aplica en la comprensión de la naturaleza del conocimiento y la justificación de las creencias. La teoría del conocimiento busca entender qué es el conocimiento y cómo se adquiere. La crítica del conocimiento. La epistemología se aplica en la evaluación crítica de las fuentes de conocimiento y la identificación de posibles errores o sesgos. La crítica del conocimiento busca evaluar la validez y la fiabilidad del conocimiento. Los beneficios: mejora la comprensión. La epistemología nos ayuda a entender mejor la naturaleza del conocimiento y la verdad. Busca clarificar los conceptos y teorías del conocimiento. Desarrollo del pensamiento crítico. Nos ayuda a desarrollar habilidades críticas para evaluar el conocimiento y las informaciones. Y mejora en la toma de decisiones. Nos ayuda a tomar decisiones informadas y justificadas. Pues, en resumen, la epistemología es una disciplina fundamental que busca entender qué es la naturaleza del conocimiento y la verdad. Podemos desarrollar habilidades críticas y reflexivas. La naturaleza, a veces llamada filosofía natural o cosmología, fue el estudio filosófico de la naturaleza y el universo físico que era dominante antes del desarrollo de la ciencia moderna. Se considera el precursor de lo que hoy conocemos como las ciencias naturales y física. Problemas como los del determinismo o indeterminismo, casualidad, finalismo, orden y probabilidad, especialidad de la vida, eran considerados argumentos propios de la filosofía de la naturaleza, la cual debería ser independencia de la propiamente dichas las ciencias e investigaciones empíricas y teóricas. Similarmente se habla de la teología natural o racional, como la investigación filosófica. ¿Qué es la naturaleza? Es el conjunto de todos los seres vivos y no vivos que existen en el planeta Tierra, incluyendo la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. La naturaleza es un sistema complejo y dinámico que se rige por leyes y patrones naturales. Conceptos: ecosistemas, biodiversidad, ciclos naturales, fenómenos naturales. Ecosistemas son un conjunto de seres vivos y no vivos que interactúan entre sí en un entorno específico. La biodiversidad es la variedad de especies, plantas, animales y microorganismos que existen en la Tierra. ¿Qué son los ciclos naturales?
Son procesos cíclicos que ocurren en la naturaleza, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. ¿Qué son los fenómenos naturales? Son eventos y procesos que ocurren en la naturaleza, como los terremotos, los huracanes y las erupciones volcánicas. Hay 4 tipos de naturaleza: naturaleza viva, naturaleza no viva, ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. En la naturaleza viva, los seres vivos, incluyendo plantas, animales y microorganismos, es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas y la supervivencia de las especies. Naturaleza no viva. Componentes no vivos de la naturaleza como las rocas, el agua y el aire. La naturaleza no viva es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas y la vida en la Tierra. Ecosistemas terrestres son los que se encuentran en la Tierra, como los bosques, las praderas y los desiertos. Ecosistemas acuáticos se encuentran en el agua, como en los océanos, los ríos y los lagos. Las aplicaciones de la comprensión de la naturaleza: la conservación, la sostenibilidad, investigación científica y la educación ambiental. La conservación es la protección y preservación de la naturaleza y sus recursos. La sostenibilidad, la gestión de los recursos naturales de manera que se mantengan sus beneficios para las generaciones futuras. Educación ambiental, la enseñanza y el aprendizaje sobre la naturaleza y su importancia para la sociedad. Investigación científica, el estudio de la naturaleza y sus fenómenos para entender mejor el mundo natural. En resumen, la naturaleza es el conjunto de todos los seres vivos y no vivos que existen en el planeta Tierra. La naturaleza se refiere al mundo físico y biológico que nos rodea. En la metafísica se habla más sobre la filosofía. Es del latín metafísica y del griego después de la naturaleza. Estudia la estructura, los componentes y principios fundamentales con los que comprenderemos el mundo, como nuestra identidad, el ser, la existencia, el objeto de propiedades, relaciones o la casualidad y el tiempo y espacio. Su objetivo es lograr una comprensión teórica del mundo y de los principios últimos, generales y elementales. Las preguntas más comunes que se pueden dar en la metafísica son: ¿qué es ser? ¿Qué es lo que existe? ¿Por qué existe algo? ¿Y no más bien nada? Imaginemos que estamos en una gran biblioteca llena de libros sobre la realidad, el universo y la existencia. La metafísica es como intentar entender el índice de esta biblioteca. ¿Qué libros existen? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Y qué significan? La metafísica es una rama de la filosofía que busca entender la naturaleza fundamental de la realidad, la existencia y el universo. Es como un campo complejo y fascinante que ha sido explorado por filósofos y pensadores a lo largo de la historia. Otra de las preguntas que se pueden hacer en la metafísica es: ¿qué es la realidad? ¿Es solo lo que vemos y tocamos o hay algo más allá? ¿Qué es el ser? ¿Somos solo cuerpos físicos o tenemos algo más como un alma o conciencia? ¿Qué es el tiempo y el espacio? ¿Son absolutos o relativos? Hay dos tipos de metafísica. Metafísica clásica, la que se enfoca en la búsqueda de la verdad y la realidad. Metafísica moderna, se enfoca en la comprensión del lenguaje y la percepción de la realidad. La metafísica es una disciplina filosófica que estudia la razón de la realidad a través de la razón. ¿Qué es la ética? La palabra ética proviene del griego ethos y significa carácter, comportamiento. En la filosofía, las reflexiones sobre este tema comenzaron en la antigüedad, en el debate de los ensayos de célebres filósofos, como Platón, Aristóteles, Demócrito, como es el estudio del comportamiento humano. La ética se ocupa de las relaciones personales de cada persona, como son las decisiones que toman en su día a día.
La ética es un sistema de principios morales que rigen la conducta humana. La ética también se ocupa de entender y evaluar las acciones y decisiones humanas en relación con la moralidad y la responsabilidad. Es un campo que abarca desde la filosofía moral hasta la ética aplicada en diferentes áreas de nuestra vida. En la moralidad, la distinción entre lo que es lo correcto y lo que es incorrecto. La moralidad puede variar según la cultura y la persona. Los valores son principios y creencias que guían nuestras acciones y decisiones, valores que pueden ser personales o culturales. En lo que es las normas, las reglas y expectativas que rigen el comportamiento humano. Las normas pueden ser sociales, culturales o legales. También entra lo que es la responsabilidad. Es o son obligaciones de responder por nuestras acciones y decisiones. La responsabilidad puede ser personal o colectiva. La ética la podemos aplicar en nuestro día a día, con cosas muy sencillas, que a veces no nos damos cuenta, pero por ética debemos de hacerlas. Respeto por la dignidad humana, se podría decir. Es tratar a las personas con respeto y dignidad sin importar su género, religión o condición social. Esto implica reconocer y valorar la autonomía y la libertad de cada individuo. Es como ver a las personas en la calle y por el simplemente el hecho de que no me agrade, no la voy a saludar. Pero cuando una persona aplica lo que es la ética, pues claramente pues se tiene que respetar a esa persona, te agrade o no, y saludarla. En la justicia y equidad. Promover la justicia y la equidad en todas las acciones y decisiones. Implica tratar a todos de manera justa y sin discriminación. La honestidad. Ser honesto y transparente en todas las interacciones y comunicaciones. Esto implica ser veraz y claro en la información que se proporciona. La ética se aplica en diferentes áreas. También está lo que es la medicina, los negocios, la política, el medio ambiente y entre otros. La ética es fundamental en nuestras áreas de vida, ya que nos permite tomar decisiones informadas y responsables que promuevan la justicia, la equidad y la sostenibilidad. La política se refiere a la organización estatal. Estas se manifiestan en actividades humanas individuales y sociales. La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia lo racional, reflexivamente los temas políticos, como el poder, el Estado, el bien común, la autoridad y los derechos. También incluye la justicia. En relación con las ciencias políticas, estudian cómo deberían ser las estructuras políticas. La política se entiende como una ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses. De comunicación pública. La política real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, se expresa y efectúa en el proceso. La política es el proceso de toma de decisiones y ejercicio del poder en una sociedad, involucrando a individuos, grupos y organizaciones. ¿Qué es la política? Se enfoca en la distribución y el ejercicio de poder de una sociedad, incluyendo la toma de decisiones y la resolución de conflictos. La política busca responder a necesidades y demandas de los ciudadanos y promover su bienestar y su estabilidad de la sociedad. Los conceptos que más se involucran con la política es el poder, ideología, gobernanza, política pública. El poder es la capacidad de influir o controlar las decisiones y acciones de otros. Puede ser ejercido por individuos, grupos o instituciones. Gobernanza, el proceso de toma de decisiones y ejercicio del poder en una sociedad. Puede ser ejercida por gobiernos, instituciones o organizaciones. Política pública, las decisiones y acciones del gobierno que afectan a la sociedad. La política pública busca
responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos y promover el bienestar y la estabilidad de la sociedad. Ideología, un conjunto de creencias y valores que guían la toma de decisiones políticas. Pueden ser diversas y variadas, y pueden influir en la forma en que se ejerce el poder y se toman decisiones. Los tipos de política. Democracia, un sistema político en el que el poder reside en el pueblo, que elige a sus representantes a través de elecciones libres y justas. La democracia busca más que nada el interés de los ciudadanos, que cada uno pues opine y dé sus propios argumentos. Autoritarismo, autoritarismo, un sistema político en el que el poder reside en una persona o grupo que ejerce control absoluto sobre la sociedad. Totalitarismo, un sistema político en el que el Estado controla todos los aspectos de la vida social y política. Busca controlar y manipular a la sociedad para lograr sus objetivos. La lógica es la ciencia del razonamiento. En general, se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Sin embargo, se considera a la lógica como una ciencia independiente, en tanto a su origen se dio en paralelo al de la filosofía y no como una consecuencia directa de ella. Quienes se dedican a la lógica estudian razonamientos llamados argumentos o esquemas de argumentos. La lógica trabaja con conceptos, definiciones, proposiciones y argumentaciones formales. En general, se divide la lógica formal y lógica informal. Tiene su origen en la voz griega. La lógica es una herramienta fundamental para evaluar argumentos y llegar a conclusiones sólidas. Ayuda a distinguir entre argumentos válidos y no válidos y a identificar errores en la lógica. Es como ver una serie o una película o jugar un juego, así como de detectives, y pues la lógica sería buscar las herramientas que te puedan ayudar a resolver ese misterio, analizar pistas, evaluar argumentos y llegar a conclusiones válidas. La lógica se enfoca un poco más en lo que es la filosofía, las matemáticas, la informática y la ciencia. En la filosofía se evalúan argumentos y teorías. En las matemáticas, para demostrar teoremas y establecer relaciones entre conceptos. En la informática, diseña algoritmos y sistemas de razonamiento automático. En la ciencia, evalúa hipótesis y teorías. La lógica la aplicamos en nuestro día a día. Nos ayuda a evaluar las opciones que tenemos y a elegir la mejor alternativa. Por ejemplo, cuando decidamos qué carrera universitaria estudiar, podemos evaluar primero los factores como nuestras habilidades, intereses y oportunidades. La lógica también nos ayuda o nos permite expresar nuestros pensamientos y argumentos de manera clara y convincente. Por ejemplo, al presentar un proyecto en el trabajo, podemos utilizar la lógica para estructurar nuestros argumentos y persuadir a nuestros colegas. Y pues la lógica es una herramienta fundamental que nos ayuda a tomar decisiones informadas y evaluar información de manera efectiva en nuestra vida diaria. Al aplicar la lógica en diferentes áreas de nuestra vida, podemos mejorar nuestra toma de decisiones y aumentar nuestra claridad mental y mejorar nuestra comunicación. Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la historia de la humanidad. Nació en Estagira, una ciudad en el norte de Grecia, y fue discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. Aristóteles fundó su propia escuela en Atenas, llamada el Liceo, donde desarrolló una gran parte de sus ideas filosóficas y científicas, que siguen siendo relevantes hoy en día. Aristóteles vivió en una época en la que el mundo griego estaba pasando de la polis, ciudad-estado, a un contexto mayor
expansión con las conquistas de Alejandro Magno, alumno suyo. Aristóteles fue muy prolífico en sus escritos y enseñanzas. Se centró más en el estudio del mundo físico y la experiencia directa. Sus aportaciones fueron la lógica y el silogismo. Fue considerado el fundador de la lógica formal. El logismo, premisa mayor. Todo hombre es mortal. Premisa menor. Sócrates es hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. La lógica aristotélica fue un pilar en la filosofía y la ciencia por siglos y sigue siendo fundamental para el pensamiento racional, análisis lógico. También nos dejó lo que es la teoría de las causas, la ética y la virtud, la política. Sócrates es considerado uno de los más grandes pensadores en la historia. Sócrates creía que la sabiduría se lograba a través de la reflexión y la discusión crítica, y que la virtud se alcanzaba a través de la práctica y la autodisciplina. El método socrático es un enfoque de enseñanza y aprendizaje que se basa en la pregunta y la respuesta. El legado de Sócrates. El legado de Sócrates es enorme, su influencia en la filosofía occidental es incalculable y su método de enseñanza sigue siendo utilizado hoy en día. Sócrates también inspiró a muchos filósofos importantes, incluyendo a Platón y Aristóteles. La filosofía de Sócrates nos inspira a buscar la sabiduría y la virtud de nuestras vidas. La sabiduría es fundamental para la felicidad y la realización personal. El método socrático nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva y a entender mejor a los demás. La filosofía de Sócrates nos ayuda a desarrollar habilidades críticas para evaluar información y tomar decisiones informadas. La filosofía de Sócrates nos hace cuestionar la naturaleza de la verdad y la realidad. Nos anima a ser autocríticos y cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones. Nos hace reflexionar sobre la relación entre la virtud y el conocimiento. La filosofía de Sócrates, a través de su método de preguntas y respuestas, nos inspira a buscar la verdad y a entender mejor el mundo que nos rodea. Bueno, en la filosofía ahora hablaremos un poco sobre la Edad Media, Sócrates, Aristóteles, Platón, en su era moderna, Sigmund Freud y sus aportes filosóficos, Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, uno de los filósofos y que aportaron en la historia. Sócrates nació en Atenas, en el periodo de esplendor de la democracia ateniense. Vivió en una época marcada por la guerra del Peloponeso, los conflictos entre las polis griegas y la decadencia de los valores tradicionales que provenían en la antigua Grecia. Su vida y sus enseñanzas ocurrieron en un contexto donde la religión y las tradiciones estaban bajo cuestionamiento, y los filósofos de la época comenzaban a buscar explicaciones más racionales sobre la naturaleza. Sócrates no dejó ningún escrito sobre sus enseñanzas. Gran parte de lo que se sabe de él proviene de los diálogos de su discípulo Platón. Sócrates nunca se consideró un filósofo normal y no se dedicó a enseñar de forma académica. Sócrates es uno de los filósofos más influyentes de la historia y sus contribuciones en la filosofía que han marcado un hito en la evolución del pensamiento occidental. Su método socrático, uno de los aportes más significativos de Sócrates, consistía en un proceso de diálogo y preguntas con el objetivo de llegar a la verdad a través de la reflexión crítica. Este enfoque de la mayéutica, del griego maieutikos, que significa dar a luz, tiene como objetivo describir verdades universales al someter las ideas a un proceso de revisión constante y crítica. Sócrates
formulaba preguntas abiertas sobre temas filosóficos y éticos. A medida que la otra persona respondía, Sócrates señalaba las contradicciones en su razonamiento. Al final, las respuestas se formulaban para que el interlocutor pudiera llegar a una conclusión lógica y sólida. Sócrates es una figura central en la filosofía occidental, debido a sus métodos de diálogo y su enfoque en la ética y el conocimiento. Sus aportaciones no solo transformaron la filosofía, sino que también ofrecieron a un modelo de vida que enfatiza la importancia del autoconocimiento y la búsqueda de la verdad. ¿Quién fue Platón? Fue uno de los filósofos más influyentes de la historia y sus ideas han tenido un impacto duradero en la filosofía occidental, en las ciencias sociales, la política, la ética y otras disciplinas. Nació en Atenas, en el seno de una familia aristocrática, y fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. A través de sus escritos, Platón dejó un legado filosófico que ha influido profundamente en el pensamiento occidental durante más de 2000 años. Platón vivió en una época de gran agitación política en Atenas, marcada por las guerras del Peloponeso y la independencia de la democracia ateniense. A lo largo de su vida fue testigo de las tensiones entre la democracia y la oligarquía, y vio la ejecución de su maestro Sócrates, lo cual dejó una huella profunda en su pensamiento y en su visión de la política y moralidad. Aportaciones del filósofo Platón: teoría de las ideas o formas, teoría del conocimiento, la teoría de la política, gobernantes, filósofos, reyes, los guardianes, los productores, teoría del alma, el mito de la caverna, la educación y la pedagogía. Platón es una figura clave en la filosofía y su pensamiento abarca desde la metafísica hasta la ética y la política. Era moderna. John Locke, un filósofo fundamental de la era moderna. Locke vivió en el siglo XVII y es conocido por sus ideas que influyeron enormemente en el pensamiento político y filosófico, especialmente en la concepción moderna de la libertad y los derechos humanos. Teoría del estado de la naturaleza. Locke creía que antes de la formación de las sociedades y gobiernos, los seres humanos vivían en un estado de naturaleza, donde eran libres e iguales. Sin embargo, para proteger sus derechos, ciudad, libertad, propiedad, las personas decidieron formar gobiernos. Los derechos naturales. Argumentó que los seres humanos tienen ciertos derechos inalienables, como el derecho de la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos no pueden ser guiados ni siquiera por un gobierno. La separación de poderes. También abogaba por la separación de poderes para evitar el abuso de autoridad, una idea que influirá en los sistemas políticos posteriores, como en los Estados Unidos, como la creación de 3 ramas de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. John Locke es un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos, influido por las ideas de Francis Bacon. Realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Fue un político inglés que se centró en la epistemología, la metafísica y la filosofía política. Es conocido por sus ideas sobre la naturaleza humana, la sociedad y el gobierno. Fue un filósofo y político inglés que es considerado uno de los más grandes pensadores de la Ilustración. John Locke se centra en la idea de que la mente humana es una tabula rasa o una hoja en blanco, que se llena de conocimientos y experiencias a través de la percepción y la reflexión. Locke también creía en la importancia de la razón y la tolerancia en la sociedad. La filosofía se centra en la idea de que el gobierno deriva su poder del consentimiento de los gobernados. John Locke es un viaje a través de la razón, la tolerancia y la protección de los derechos individuales a través de sus ideas. Nos inspiró a promover la justicia, la igualdad y la libertad. Immanuel Kant
Fue uno de los filósofos más influyentes de la historia y dejó un legado profundo en la filosofía moderna, especialmente en áreas como la epistemología, teoría del conocimiento, la ética y la metafísica. Kant propuso una idea revolucionaria en la filosofía conocida como su revolución copernicana. A través de esta metáfora comparó su enfoque con el cambio de perspectiva que supuso la teoría heliocéntrica de Copérnico, mientras que la filosofía tradicional pensaba que el conocimiento se ajustaba al mundo, tal como es Kant. Surgió que en realidad el mundo se ajusta a las formas y estructuras por categorías de la mente humana, como el espacio y el tiempo, que no dependen de la experiencia, sino que son condiciones previas para poder experimentar cualquier cosa. Fenómenos son los objetos tal como los percibimos, es decir, la realidad tal como parece. Noumenos son las cosas en sí mismas, la realidad en su esencia, que está más allá de nuestra capacidad de conocer directamente. Kant argumentó que, aunque podemos conocer los fenómenos, no podemos conocer los números, ya que nuestra mente está limitada a interpretar el mundo a través de las estructuras mentales. Kant transformó profundamente el pensamiento filosófico y su influencia llega a nuestros días especialmente en áreas como la teoría política, la ética, la teoría del conocimiento y la filosofía moral. Galileo Galilei, el famoso astrónomo, físico e ingeniero italiano conocido como el padre de la ciencia moderna. Galileo fue uno de los primeros en usar un telescopio para observar los cuerpos celestes. Sus descubrimientos como las lunas de Júpiter, las fases de Venus y las montañas y cráteres de la Luna ofrecieron un fuerte apoyo a la teoría heliocéntrica de Copérnico, que planteaba que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo fue un firme defensor del modelo heliocéntrico del sistema solar, propuesto con Copérnico. Esta teoría, que ubicaba al Sol en el centro del sistema solar en lugar de la Tierra, era controvertida en su época y le generó conflictos con la Iglesia Católica. Hizo importantes contribuciones al estudio del movimiento, sentando las bases para las bases del movimiento Newton. Formuló la idea de que los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su masa, lo que fue una gran ruptura con las ideas de Aristóteles. El apoyo de Galileo al modelo heliocéntrico lo llevó a ser juzgado por la Iglesia Católica en 1633 por herejía. Fue obligado a retractarse de sus ideas y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. El trabajo de Galileo influyó profundamente en el curso de la ciencia y se le considera una de las figuras más importantes de la revolución científica, aunque para otras personas no fue así. Sigmund Freud y sus aportes filosóficos. Pero primero les hablaré sobre René Descartes. Fue un filósofo, matemático y científico francés, conocido como el padre de la filosofía moderna. Su trabajo se centró en las bases del pensamiento occidental, especialmente a través de su método de duda sistemática y su famosa afirmación cogito, ergo sum, pienso, luego existo. También hizo importantes contribuciones a las matemáticas, como el desarrollo de la geometría analítica, que conecta el álgebra con la geometría. Las ideas de Descartes destacan la razón como la principal fuente de conocimiento, marcando un cambio respecto a las tradiciones escolásticas de la Edad Media. Ahora les hablaré sobre Sigmund Freud. Él fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis, un método innovador para comprender y tratar trastornos mentales. Introdujo conceptos fundamentales como el inconsciente, los mecanismos de defensa y la estructura psíquica dividida en el yo y el superyo. Sus teorías como el complejo de Edipo y las etapas del desarrollo psicosexual fueron revolucionarias y controvertidas, influyendo fundamentalmente en la psicología, la psiquiatría y también en la literatura y en las artes. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la
vertiente psicología de las afecciones mentales, investigaciones en las que daría cuenta en la casuística de su consultorio privado. Hablemos un poco sobre Alejandro Magno, conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Estuvo a cargo del filósofo estagirita. Desde temprana edad tuvo la intención de ser un gran conquistador. Con 20 años inició su hazaña. Su mandato duró 13 años. Su dominio unió a Oriente con Occidental, yendo a Asia Menor, Grecia, Egipto, Babilonia y hasta la India. Esta exclusividad de alta cultura de las polis hizo una importante dilución e imposición de la cultura griega como elemento civilizador. Comenzó a generarse una función entre lo bárbaro y lo griego, actuar como griego. Alejandro Magno ya era parte de la comunidad. Alejandro tenía en mente un imperio universal. Sin embargo, con su repentina muerte en el año 323 a.C., este objetivo se frustró. San Agustín de Hipona fue uno de los grandes o uno de los más filósofos y teólogos de la historia, y es considerado uno de los padres de la Iglesia. Su vida y su obra influyeron profundamente en el desarrollo del cristianismo y en la filosofía occidental. Nació en Tagaste, Argelia, y murió en Hipona. San Agustín nació en una familia que no era cristiana, aunque su madre, Santa Mónica, era una ferviente cristiana que oraba constantemente por su conversión. Durante su juventud, Agustín llevó una vida disoluta. Sin embargo, a través de la influencia de la madre, de la lectura de las Escrituras y del contacto con las enseñanzas de San Ambrosio, obispo de Milán, Agustín experimentó una conversión profunda del cristianismo en el año 386. Su famosa frase fue: «Tarde te amé, hermosura, siempre antigua y siempre nueva». Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Su legado no solo religioso, sino también filosófico. Su pensamiento sobre el libre albedrío, la naturaleza humana, la gracia y el pecado sigue siendo de gran relevancia hasta el día de hoy. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo italiano, uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media y una figura clave en la teología cristiana. Es conocido por su intento de reconciliar la filosofía de Aristóteles con la doctrina cristiana, lo que le permitió sentar las bases de la teología escolástica. Su obra más conocida y considerada una de las más importantes en la historia y de la teología. En ella, Santo Tomás aborda temas fundamentales como la existencia de Dios, lo moral, los sacramentos y la vida cristiana. Es una obra que busca sistematizar y explicar los dogmas de la fe cristiana de manera lógica y ordenada. Tomás Aquino aborda las objeciones de aquellos que no creen en la religión cristiana, especialmente los filósofos no cristianos, y trata de demostrar la razón detrás de la fe. Santo Tomás es famoso por su esfuerzo por integrar las ideas filosóficas de Aristóteles con la doctrina cristiana. Usó el pensamiento aristotélico para demostrar la existencia de Dios, defender la moral cristiana y explicar conceptos como el alma y la gracia. Son 5 argumentos que Santo Tomás presenta para probar la existencia de Dios. 1. La casualidad. 2. Movimiento. 3. Contingencia. 4. Grados de perfección. 5. Orden del universo.